Alaska es el estado 49 de la Unión Americana y con sus más de 1.717.000 kilómetros cuadrados, no solamente es el más grande de Estados Unidos, sino que es mucho más extenso que países como Perú o Colombia. Sin embargo, con sus 733.000 habitantes, es el cuarto estado menos poblado del país, solo superado por Dakota del Norte, Vermont y Wyoming, que es el que menos tiene. Esta matemática simple nos da el resultado, que Alaska es el estado con la menor densidad de población de todo el país, lo que significa que está prácticamente deshabitado y, como pudiéramos imaginarnos, hay mucho por hacer. Y seguramente con muchas vacantes de empleo. Un caldo de cultivo perfecto, no solamente para el turismo, sino para los nuevos inmigrantes que están en la búsqueda de empleo rápido y bien pagado. Sin embargo, para nadie es un secreto que su lejanía con respecto al resto del territorio de Estados Unidos hacen de Alaska poco atractivo debido a lo costoso que pudiera ser el pasaje o las muchas horas en avión que tendrías que invertir para llegar hasta acá. Quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este recorrido, porque juntos conoceremos a su ciudad más grande y te contaré qué tanto vale la pena llegar hasta acá. Hey, quiero darte la bienvenida a una nueva aventura, o mejor dicho, yo voy a denominar este video que está comenzando como un review. Mucho gusto si por casualidad no me conoces, yo soy Oscar Alejandro y en este momento estamos acá en Anchorage, la ciudad más grande del estado, más grande también de los Estados Unidos. Y bueno, no he denominado este video como una aventura porque en realidad lo que vamos a hacer es darle una pasada, una revisión para saber si vale la pena vivir y también visitar esta ciudad que, por cierto, no es la capital de este estado. Juneau es en realidad donde se encuentran los poderes públicos, la gobernación, el Capitolio y todas las entidades principales de este estado que se encuentra a lo más al norte del continente americano. Y bueno, he querido comenzar este recorrido aquí justamente frente a la bahía donde se encuentra esta ciudad. Ahí, como te podrás dar cuenta, hay muchos barcos. Estamos en un lugar donde tú puedes venir a visitar, a tomarte una foto, a sentarte y apreciar la naturaleza y todos los barcos que se encuentran llegando a esta ciudad. También a mis espaldas se encuentra el principal aeropuerto donde tú, si vienes a este estado, obligatoriamente vas a tener que hacer una pequeña parada. Y lo que se encuentra detrás de mí en este instante es el downtown, el centro de la ciudad, los principales edificios administrativos, centros comerciales, oficinas, museos, parques y todo lo que rodea a esta ciudad. Que por cierto, el primer dato interesante que quiero compartir contigo es que acá en Anchorage vive más de la mitad de toda la población de Alaska. Así que, dicho esto, vamos a comenzar este increíble e interesante recorrido. Con sus casi 400.000 habitantes en toda el área metropolitana, al igual que la historia misma del estado, todo lo que ha ocurrido aquí es demasiado reciente. Apenas fue en 1914 que se construyeron las primeras casas y en 1920 fue incorporada como ciudad. Hoy en día es una urbe en plena expansión, tanto así que el edificio más alto tiene apenas 22 pisos de altura y es el de la petrolera ConocoPhillips, que tiene importantes operaciones en toda Alaska. Aprovechando que tengo este solazo aquí de frente y que estoy caminando por la avenida número 4, que es la principal y la más turística de todo el centro de Anchorage, quiero hablarte un poco acerca del sueldo mínimo, que si estamos pensando en venirnos a vivir para acá, es súper indispensable saberlo. En Alaska se gana a $10.34 la hora, lo que convierte a Alaska en uno de los estados con el sueldo mínimo más alto de todo el país. Si tú tuvieras que venirte a vivir para acá ganando sueldo mínimo, es decir, haciendo cualquier tipo de trabajo sencillo, a $10.34 la hora, si trabajaras 8 horas al día, 40 horas a la semana, que es lo que llamaríamos acá en Estados Unidos un full time, estaríamos hablando que aproximadamente ganarías $1.634 mensuales. Y lo más interesante es que acá en Alaska no se pagan impuestos estatales, lo cual pudiéramos decir que te rendiría bastante el dinero en comparación a otros estados como California y Nueva York,
donde el impuesto estatal realmente pega mucho en el bolsillo. Ahora, vamos a estar claros, tú y yo que queremos progresar, no nos vamos a imaginar nuestra vida ganándonos todo el tiempo en sueldo mínimo. Sin embargo, quiero destacar que cuando uno habla de sueldo mínimo, estamos hablando de que cuando tú recién llegas, los primeros meses, quizás el primer año o dos, pero la idea del sueño americano es lógicamente echar raíces, hacer contactos y lograr mejores sueldos. Así que un sueldo de $1,634 para comenzar, ¿te parece mucho o poco? Quiero saberlo aquí con tu comentario en la parte de abajo del video. Para nadie es un secreto que los precios de la gasolina, sobre todo en este último año, han llegado a niveles récord. Ponerle tanque full a tu carro realmente se ha convertido en una pesadilla, y para todos es conocido que en estados como California hemos visto que el precio del galón ha superado los $7, lo que hace prácticamente impensable llenar el tanque de nuestro carro. Pero ya que estamos en un estado tan lejano como Alaska, los precios serán iguales. He venido a esta popular cadena de combustible acá en el país que se llama Speedway, y acá en Alaska vamos a comprobar cómo están los precios. Para eso simplemente nos vamos a acercar a cualquier surtidor. Y wow, me está llamando muchísimo la atención que es menos de lo que yo esperaba. Fíjate, la 1 litro, la de 87, el precio por galón está en $5,19. La de 80, oye, qué octanaje tan raro, 88.5. ¿Habías visto alguna vez en tu vida el octanaje de gasolina de 88.5? Esto es algo nuevo que estamos descubriendo acá en Alaska. Bueno, resulta ser que la que aquí llaman Plus está en 5,39 y la Premium, la de 90 octanos, está en 5,59. Entonces es momento de sacar cuentas. Imagínate tú que le echas de la más barata, la de 87, la que está a $5,19 el galón. Si tu carro aproximadamente se llena con 10 galones, estaríamos sacando la cuenta que un tanque full de gasolina de la más barata acá en Alaska te saldría como a $51. En comparación con otros años, honestamente duele. Si lo comparamos con Florida, que es donde yo vivo, que más o menos el precio promedio de la gasolina está en $4,90, aquí simplemente está un poco más cara, pero yo siento que está más o menos en el precio promedio de todos los Estados Unidos. Y no debería ser de otra manera, porque acá en Alaska se encuentran uno de los yacimientos de petróleo más grandes de todo el país. Sería el colmo que, a pesar de extraer el petróleo de por aquí cerca, lo cobraran caro como por ejemplo en California. Ahora, si tú eres de los que no está pensando en mudarse para acá, sino que te llama demasiado la atención conocer Alaska, lógicamente tu primera parada es en esta ciudad, ya que aquí queda el principal aeropuerto de todo el estado. Y es también desde aquí donde tendrías que comenzar tu recorrido a otros destinos. Así que vamos a comenzar a recorrer su downtown para descubrir qué cosas interesantes podemos hacer aquí. Una de las atracciones que me dijeron no puedo dejar de conocer es el Anchorage Museum, el museo de la ciudad. Queda aquí justamente en el centro, muy cerca de los principales centros comerciales, también de las avenidas más importantes. Así que vamos a pagar nuestra entrada para ver qué cosas interesantes descubrimos allá adentro. El Anchorage Museum tiene una muy bonita plaza en la parte de al frente, y para entrar el boleto general cuesta $20, y en sus 4 pisos de exhibición podrás encontrar de todo. En el primer piso se ubica el planetario, en donde puedes encontrar exposiciones interactivas que te explican de manera didáctica cómo se producen las auroras boreales, cómo ocurren las explosiones de los volcanes y los terremotos, e inclusive puedes interactuar con la fauna típica de Alaska. Chicos, me he encontrado acá en la exposición a un dragón barbudo, así mismo se llama, si lo traducimos del inglés al español, is a bird dragon. What's his name? Everin, ok, y es de verdad. Nos están diciendo que tenemos que lavarnos las manos primero antes de poder tocarlo, pero teóricamente lo podemos hacer. No sé por qué me da un poquito de miedito, y le voy a dejar a los amigos que ellos lo hagan hasta que lo podamos observar desde cerquita. Estos osos polares me encantan porque van como en el extremo. Fíjate tú que este fucsia que tengo aquí atrás levanta las manos así como un bailarín, está súper divertido, mientras este otro que está aquí amarillo fosforescente está bien terrorífico y te dice como que ¡ah!
La muestra más importante es la exhibición de Alaska que muestra la historia del estado y que, con más de 400 objetos, los visitantes nos podremos impresionar con las diferentes instalaciones interactivas, con sonidos, video, movimientos e iluminación que nos mostrarán desde lo cultural hasta lo geográfico. Y no menos llamativa es la Sala de los Primeros Pueblos de la región. Un paseo por las culturas nativas como los Iñupiaq, los Yupik, Suapac, Atascaban, entre tantas otras que todavía forman parte activa de la sociedad de este estado y que en el recorrido por las salas del museo podremos ver objetos originales y la vestimenta ancestral que los identificaba y que fue parte fundamental de su supervivencia ante las temperaturas extremas que se viven aquí. Quiero confesarte que cada dólar que pagué aquí valió la pena. No soy tanto de museos, pero este honestamente me sorprendió. Liga muchas de las cosas que a mí me atraen, como por ejemplo la ciencia, la geografía, la cultura y sobre todo la historia de esta población que se siente tan orgullosa de adaptarse a todos estos climas y a las condiciones que para quizás nosotros son bastante diferentes. Yo aproveché la visita y me compré un par de recuerditos acá en la tiendita que me voy a llevar para la casa. Así que hablando de sorpresas, yo voy a seguir recorriendo esta ciudad porque no sé si te lo había comentado, por estos días del año que es verano tenemos luz hasta las 11 de la noche o tarde, así que nos da bastante tiempo para seguir descubriendo esta increíble ciudad. A tan solo una cuadra del museo se encuentra este centro comercial que me llama mucho la atención. Primero, no tiene ventanas y aparte tiene estas pasarelas que unen un edificio de otro. El lugar se llama Anchorage Fifth Avenue Mall y es el lugar que vamos a conocer, a ver qué tantas tiendas hay aquí. El Mall de la Quinta Avenida de Anchorage es el centro comercial más grande de este estilo en toda la ciudad. Tiene las cadenas más reconocidas que se encuentran en todo el país y también muchas marcas locales que llevan con orgullo el nombre de este estado, como por ejemplo Alaska Wild Berry Products o esta tienda de zapatos llamada The Alaska Walking Store. Me llamó mucho la atención que en sus pasillos no hubieran muchos visitantes, ni personas locales, ni aparentes turistas. Sencillamente es un centro comercial bastante solitario y eso que es el más popular de esta urbe. Algo que es muy típico de todos estos lugares que se encuentran a latitudes donde hacen en algunas temporadas mucho frío, son estos túneles que conectan un sitio a otro al otro lado de la calle. Por ejemplo, este nos conecta desde el centro comercial hasta el estacionamiento y como te puedes imaginar, esto nos ahorra en épocas de invierno el hecho de tener que cruzar la calle con temperaturas que lógicamente bajan por muchísimo más de 0 grados Celsius. Así que esto me llama mucho la atención. Lo único otro similar lo vi en Montreal, en Canadá, donde ya no estas pasarelas aéreas, sino en realidad túneles bajo de la calle. Y en efecto hemos llegado aquí a lo que sería exactamente el estacionamiento y sin estar al aire libre. Cosas que tienen que ver con la adaptación de estos lugares de latitudes extremas. Y así como en los pasillos de este mall no vimos muchas personas, en las calles tampoco hay muchos carros. De hecho, me atrevería a decir que en esta ciudad los atascos vehiculares no existen. Y ya que estamos hablando de automóviles, algo que me llamó mucho la atención fueron las placas. Y es que realmente vi muchos modelos y esto no es particularmente común en Estados Unidos. Por ejemplo, está este modelo color verde y azul clarito con montañas nevadas de fondo. Está este otro de fondo amarillo que destaca la bandera del estado. Esta otra con el escudo de la Asociación Nacional del Rifle, la que celebra los 50 años desde que Alaska fue admitida como estado de la Unión Americana. Este otro modelo con un gran oso grizzly, el rey de los bosques de Alaska. Y este otro diseño de colores rojo, blanco y azul que distingue a los conductores veteranos y discapacitados.
El centro comercial que acabamos de visitar es justamente esa pared que se encuentra allí con las ballenas. Y nos encontramos en este momento en la que pareciera ser la plaza más importante de la ciudad. Estamos en el Town Square Park y justamente detrás de nosotros se encuentra el Alaska Center for the Performing Arts. Me imagino que es como un teatro súper importante aquí. Lo que me está llamando la atención de esta caminata es que a pesar de que son las 4 de la tarde, estamos en pleno día, estamos grabando este video justamente un día lunes y, o sea, lo que debería ser un día bastante movido con tráfico en las calles, pues no, todo es bastante tranquilo. Estamos acá en la plaza, me imagino que iba a haber un evento más tarde porque están preparando la tarima, pero pues no hay mucha gente. Lo que te puedo decir es que todo se encuentra bastante tranquilo, por no decir solo. No quiero utilizar la palabra solo, prefiero categorizar esto como tranquilo. Estoy muy seguro que a muchos de ustedes les gusta la paz, estar en un lugar donde no haya tanto bullicio, alejado del tráfico, alejado de las grandes ciudades, alejado del conglomeramiento de urbes como por ejemplo Ciudad de México, Nueva York, Houston, la misma Miami. No, estamos acá en la ciudad más grande del estado más grande de todos los Estados Unidos y esto es lo que se siente. Mucha paz, mucha tranquilidad, un lugar perfecto para relajarse. Sin embargo, la calle siguiente a esa plaza es la Cuarta Avenida y es la que, según personas locales, es donde se encuentran los principales lugares de entretenimiento de la ciudad. Bares, restaurantes, algunos teatros que parece que tuvieron mejor vida en el pasado y muchas, pero muchas tiendas de recuerditos de Alaska. Y como sabía que no sería muy pronto la próxima vez que pudiera venir para este lejano lugar, no dudé en comprarme un imancito para la nevera que me costó $6. Bien cerquita de todo lo que hemos estado conociendo acá en el centro de la ciudad, hemos llegado a un lugar bastante interesante y está esta plaza en la que allí justamente detrás está la alcaldía histórica. Por lo que podemos entender, ya en este edificio no trabaja el alcalde, pero sí son como las oficinas de turismo de la ciudad para que tú vengas a buscar información sobre todo lo que puedes conocer aquí. Y me han llamado la atención varias cosas. Lo primero es que podemos encontrar acá un puestico de perro calientes, de hot dog, pero ya lo he visto en varios lugares acá en Alaska, y es que venden salchichas de carne de reno. Y esto lo podemos ver ahí identificado donde dice Ranger. Así es, todo lo que tú ves que diga Ranger, así como Rodolfo el Ranger, bueno, Rodolfo el reno, venden carne de reno. Me llama muchísimo la atención, quisiera probar a qué sabe la carne de reno. Yo no sabía que en el mundo podían comer este tipo de carnes, que este animal se cazaba para comerlo. Bueno, en este momento lo acabamos de aprender. Ahí vemos algunas chicas ahí que están comprando su perro caliente con salchicha de reno. Y también aquí vemos que es el punto de partida para el trolley. El trolley es un autobusito color rojo que acaba de partir, pero lo pudimos agarrar antes de comenzar a grabar y te da una vuelta por la ciudad por tan solo $25 para que te muestren los lugares más importantes sin que tengas que caminar. Algo súper interesante es que el amigo que atiende el puesto de venta de perro calientes con carne de reno es de Colombia. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cuántos años tienes viviendo acá en Alaska? 4 años. 4 años. ¿Y qué tal la vida aquí? Yo enamorado de acá. Es muy bonito, las montañas y todo eso. El clima en el verano es muy agradable. No es como en otros estados que es muy caliente. Y entre todos los estados de Estados Unidos que pudiste escoger, ¿por qué Alaska? ¿Por qué te mudaste para acá? Yo tengo familia acá que vive hace muchos tiempo. De hecho, mi tía, que fue la que empezó el negocio, lo empezó hace 24 años. Ok. Entonces, por eso es que estoy acá. Listo, Esteban, me has convencido. Necesito probar un perro caliente de carne de reno. ¿Cuánto cuesta un perro caliente de carne de reno? Bueno, en estos momentos el promedio acá en el downtown es de $7 el hot dog. $7 un perro caliente de salchicha de reno. Sírveme el más típico. Listo. Adicionalmente a la cebolla dulce le he colocado pepinillos, lo que aquí llaman relish, salsa de tomate y mostaza dulce. A ver, degustación de comida callejera típica de Alaska. Un perro caliente de salchicha de reno. Viene 1, 2 y 3. Sabe rico, tiene su toque picantico, pero si quieres que te diga la verdad, si no me dicen que es salchicha hecha de carne de reno, no pudiera diferenciar de otros tipos de carne, como de cerdo o de cualquier otra especialidad. Sin embargo, te puedo decir que está rico este perro caliente y con hambre muchísimo más. Así que bueno, mientras yo sigo degustando nuestro perro caliente típico de esta región, yo te digo que buen provecho y seguimos recorriendo esta increíble ciudad a ver qué cosas interesantes nos encontramos por aquí.
Allí mismo, frente a la plaza de la antigua alcaldía de Anchorage, se encuentra el Centro de Información para Visitantes, donde si entras puedes llevarte mapas, guías, cupones de descuento y sobre todo información a los tours de actividades al aire libre que se encuentran en los pueblos cercanos. A la salida se encuentra la parada principal del Trolley de Anchorage, en el que, por un costo de $25, una divertida señora te sacará del centro de la ciudad y durante el recorrido te irá narrando datos súper interesantes sobre la historia de Anchorage. Pasarás por las oficinas del ferrocarril de Alaska, te enseñarán las zonas residenciales donde viven los millonarios de la ciudad y hasta tendrás acceso a un aeropuerto privado de hidroaviones, aeronaves que, como su mismo nombre lo indica, despegan y aterrizan sobre agua. Una hora exactamente dura este recorrido en el que te saca un poco de downtown, que te explica un poquito de la historia de toda esta ciudad, que por cierto es bien reciente. Aprendí mucho, me gustó, pero obviamente ya es momento de continuar nuestro recorrido caminando por el downtown de la ciudad. Algo que me llamó mucho la atención es que si quisieras venir para acá, el costo por noche de las habitaciones de hotel puede ser mucho más costoso de lo que te pudieras imaginar. Por ejemplo, si te vas a un buscador como trivago.com y te pones a comparar precios, te vas a encontrar con $299 en un Ramada, $630 la noche en el hotel del Capitán Cook, $253 en la cadena Extended Stay, que generalmente es bastante económica, $306 en el Eagle Suites, $394 en el Clarion Suites, $380 por el Inlet Tower Hotel y pare usted de contar. Los precios bajan tan solo un poquito si te sales del downtown, pero en general, hospedarse aquí en Anchorage pudiera salirte en un ojo de la cara. Una de las paradas obligatorias que tienes que hacer cuando vengas para esta ciudad es incorporarte a una de las tradiciones y actividades más típicas de toda Alaska. Y es que estamos sobre un puente que al mismo tiempo también sirve como muelle para que la gente venga a pescar salmón. Y eso es justamente lo que están haciendo las decenas de personas que se encuentran a la orilla del río con su caña y, por cierto, muchísima paciencia para que puedan obtener este tipo de especies que acá en el estado no solamente es la más tradicional, sino también la oficial. El animal oficial de Alaska es justamente el rey salmón. Amigos, nunca había visto un salmón recién salido del agua. El amigo aquí lo está limpiando. Un salmón fresquecito, listo para ser convertido en sushi. Yo siempre he pensado que las personas que se dedican a la pesca tienen que tener muchísima paciencia porque, wow, tienen que pasar muchísimos minutos para ver si corren con la suerte. Ahí, por ejemplo, vemos a un señor en la parte de la derecha que ya tiene su carnada y puedo contar, wow, varias decenas de personas que están ahí en el río con muchísima paciencia. Fíjense, este señor está ahí dentro del agua y por lo visto acaba de eso. Wow, vamos a ver si nos acercamos. Qué emoción ver a alguien que ha pescado con su caña. Ahí está luchando, pero él, armado de toda su paciencia y experiencia, ya ha podido pescar. ¡Wow! ¡Qué emoción! El señor lo ha logrado frente a nosotros justamente mientras estábamos grabando y ahí está cómo lo ha podido lograr. La gran pregunta que en este momento se me ocurre es, ¿este señor está pescando ese pez para comérselo o simplemente como deporte? Por lo visto, y como te acabas de dar cuenta, lo está haciendo deportivamente porque él, cuando obtuvo el pez, vio que lo agarró, lo soltó de nuevo. Y ahí se encuentran un montón de personas haciendo lo mismo, divirtiéndose, distrayéndose, como uno de los principales atractivos acá en esta ciudad. Así que mientras vemos a personas tentando a la suerte, al destino, pescando salmón, mientras uno de los tantos él como que sabe que estoy grabando y toca la corneta para no poder seguir grabando. Nosotros continuamos nuestro recorrido acá por esta ciudad. Increíble pero cierto, para este punto del recorrido, aparentemente ya habíamos conocido los principales lugares de interés de la ciudad. Pero como esto me costaba mucho creerlo, decidí buscar un restaurante latino para buscar a alguien más que hablara en español y que nos diera de primera mano algunas recomendaciones para ir a visitar.
¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? En agosto cumplo 3 años. 3 años. ¿Y por qué te mudaste para acá? Porque tengo familia y pues por la experiencia y me gustó. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir aquí? Lo extremo de Alaska es frío y aparte el calor es muy bonito, entonces eso para mí me gustó mucho. Bien. ¿Y se gana bien? Sí. ¿Qué hay que hacer aquí en la ciudad? ¿Cómo la gente se distrae? En el verano la gente sale mucho porque tenemos mucho luz de día. Tenemos casi no anochece, entonces la gente suele hacer muchas actividades afuera. Y en el invierno la gente es más de casa porque tenemos oscuridad y nieve, entonces Claro. es muy extremo el verano y el invierno muy diferente, pero siempre hay cosas que hacer. Sabes, Samael, he estado recorriendo prácticamente todos los lugares de importancia de Anchorage. ¿Qué crees tú de todo lo que te he dicho que me hace falta por conocer? Hay muchos lagos, muchos parques, puedes hacer kayak, puedes hacer varias actividades. Si actividades al aire libre, pues. Así es. Fuera de cámara, Samael me contó que de los muchos parques que se encuentran en la ciudad, existe uno que es el más visitado y que si quería hacer algo bien típico de lo que hacen todas las personas que viven aquí, debería alquilarme una bicicleta e irme a rodar por todas partes. Y es que ciertamente puedes ver empresas de alquiler en muchos rincones de la ciudad y que te las pueden rentar desde $20 la hora. Según lo que dice mi reloj, son las 6:40 de la tarde y a esta hora hemos llegado a este parque que se llama el Margaret Egan Sullivan Park. Y justamente llegué hasta acá porque averiguando y consultando con la gente que vive aquí, en realidad el principal atractivo de esta ciudad es precisamente sus parques, venir a pasear al aire libre. Y me ha llamado muchísimo la atención, justamente está este trail, está este camino donde la gente viene a pasear bicicleta y hay un aviso que dice reduzca la velocidad porque usted se puede encontrar a personas que manejan bicicleta, personas con sus perritos, personas jugando y venados. Así es la primera vez que veo un anuncio de que hay que estar pendiente de los venados, pero miren qué increíble, la gente paseando, trotando con sus perritos, con sus bicicletas. Y lo más lindo de este lugar es este parquecito hermoso que tiene aquí, un balconcito para que la gente venga a admirar el parque. Uf, qué lindo, qué bello, qué tranquilidad se siente. Y es que la gente que vive acá en Anchorage aprecia muchísimo el verano porque, como te podrás imaginar, en invierno no se puede salir de casa de las bajas temperaturas que hacen aquí, que por supuesto lo normal es estar bajo 0 grados Celsius. Así que cuando es verano, la gente viene a este parquecito que, según lo que puedo ver allá en aquel aviso, el hielo que se forma acá en este laguito es bastante grueso, así que me imagino que durante el invierno es aprovechable para que la gente venga a patinar y hacer cualquier otro tipo de deportes de esta temporada. Wow, si yo también viviera encerrado en mi casa por las bajas temperaturas, honestamente venir a respirar un poco de aire puro, de respirar, de sentir la paz acá, de verdad lo apreciaría muchísimo. Sin dejar de mencionar la hermosa vista que podemos apreciar allá en la parte de atrás de las montañas nevadas de toda Alaska. ¿Te imaginas tener una casa allá al fondo del lago con esta vista preciosa? ¿O qué me dices de vivir en este otro conjunto residencial que se encuentra detrás de mí? Ojalá me hubiese traído mi bicicleta hasta acá porque es que de verdad provoca. Con este clima fresquito, qué divino, qué tranquilo, qué paz, qué felicidad. Mira cómo aquella familia acaba de llegar con sus perritos y con sus bicicletas. Uf, ¿te gustaría vivir acá en Anchorage? ¿Cambiarías tu estilo de vida de donde sea que estés viviendo por estar en esta ciudad? Quiero tu comentario aquí en la parte de abajo. Wow, realmente es increíble que, según lo que dice mi reloj, falten apenas 5 minutos para que sean las 10. Pero aquí es donde yo te hago la pregunta, ¿a las 10 de la tarde o las 10 de la noche? Porque no es de noche y tampoco va a anochecer todavía acá en la ciudad de Anchorage. Nos encontramos en las afueras de su aeropuerto internacional, el Ted Stevens Anchorage International Airport, y justamente a las afueras de su terminal sur. Y aquí, cuando llegues y cuando te despides de esta ciudad, probablemente vaya a ser el punto de entrada
entrada y de salida para Alaska. Yo en este momento te quiero contar que a mí me quedan aproximadamente 10 horas de vuelo para llegar a nuestra casa, a nuestra base de operaciones en la ciudad de Miami, Florida. Y bueno, desde aquí, desde las afueras del aeropuerto, te quiero preguntar, ¿te gustaría venir a Alaska? ¿Te gustaría mudarte para Anchorage o para otra ciudad? Quiero saberlo aquí en la parte de abajo de tus comentarios. Y de verdad que tengo muchísima nostalgia porque aquí a las afueras del aeropuerto no sé cuándo volveremos para Alaska, pero definitivamente este, que es el estado más grande de todos los Estados Unidos, tiene muchísimas cosas por conocer y por descubrir sobre todo. Quiero saberlo todo. Si te ha gustado este video, por favor dale like con la manito, suscríbete a este canal si por casualidad aún no lo has hecho, y yo desde aquí, desde las afueras del aeropuerto internacional de esta ciudad, nos despedimos de esta miniserie que grabamos acá en Alaska, y como siempre te digo que yo soy Oscar Alejandro y será hasta la próxima aventura.